permitiendo cumplir un año más como iglesia. Gracias a Dios por eso. Y sobre todo, aún más, no solo porque están cumpliendo un año más como iglesia, sino que el Señor les está permitiendo estar creciendo en una sana doctrina. Eso es bien difícil. Y no lo digo por querer quedar bien, sino porque conozco de la doctrina que ustedes están aprendiendo. Y, o sea, miren, no es con el ánimo de quedar bien, se los digo sinceramente. Ya se dieron cuenta anoche los que estuvieron en la predicación, y ya se dieron cuenta que yo no pretendo quedar bien con nadie. Si cuando se trata de predicar, yo no quedo bien con nadie. Anoche se dieron cuenta los que estaban aquí, ¿no? Pero esa es una realidad. Iglesias hay muchas, hermanos. Buena doctrina es difícil encontrar. Es en serio, buena doctrina es bien difícil encontrar, hermanos. Y ustedes, el Señor les ha puesto en una iglesia donde están aprendiendo muy buena doctrina. Eso es difícil de encontrar, la verdad. O sea, no digo que llegar a 32 años sea sencillo. No lo es. Pero si no es sencillo llegar a 32 años, llegar a tener muy buena doctrina es difícil. Se los digo sinceramente, hermanos. Así que es para que lo valoren y agradezcan mucho al Señor y díganle: sí, Señor, gracias por estos 32 años, pero aún más gracias porque me estás permitiendo conocer bajo esta doctrina tu palabra, tu nombre, tu persona. Ok, ahora sí. Y nuevamente gracias por la invitación, mis hermanos. No, hoy ya no voy a ser tan duro como anoche. Ya, o sea, anoche me dijeron, no, o sea, me dijo mi esposa, me regañó. No, perdón, no quiero utilizar la palabra me regañó. El inconsciente me traiciona. Me dijo mi esposa, no, o sea, fuiste duro anoche. Dije, bueno, está bien, hoy no voy a ser tan duro, hoy voy a ser, sí intentaré ser bíblico, pero hoy no voy a ser duro, no se preocupen, hermanos. Apocalipsis, por favor, mis hermanos, Apocalipsis. Capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3. Yo me acuerdo cuando era niño, ya hace siglos de eso. Me acuerdo cuando era niño y me acuerdo que en algunas ocasiones, cuando yo iba a hacer alguna travesura, me acuerdo que hubo una o dos ocasiones en que mis papás, más específicamente mi mamá, me permitió que yo hiciera alguna de esas travesuras. Pero al terminar de hacer mi travesura, ella me corregía, ¿sí? O sea, yo la hacía pensando que me iba a salir con la mía, ¿sí? Pero mamá no se le escapaba, ¿sí? Ella seguía en el mando, ¿sí? Ella seguía ordenando y mandando. Ella estaba en control, mi mamá. Así que sí me disciplinaba, la verdad. Me sirvió eso. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros el mensaje de la iglesia de la Odisea con nosotros hoy en este tiempo? Espérense tantito. Ustedes no coman ansias. Vamos a llegar a ese punto. Pero ustedes saben que tanto en el capítulo número 2 como en el capítulo 3 se da el mensaje a las 7 iglesias, en este caso de Asia Menor. La última de ellas es el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Es decir, el gentilicio de los que vivían allí eran laodicenses, ¿sí? Porque pertenecían a esta región de la Odisea. Y voy a leer. Bueno, antes de leer, permítanme darles todavía un poquito más datos.
Esta región de la Odisea, y es que al darle los datos, cuando lo lea lo van a entender más rápido, tenía básicamente tres industrias que eran muy fuertes. No eran las únicas, pero eran las tres más fuertes y hacían fuerte a esta región de la Odisea. Ellos se dedicaban a los préstamos, ¿sí? Antiguamente se les decía agiotistas, ¿sí? Todavía es correcto llamarlos así, agiotista, pero bueno, se dedicaban a los préstamos. Hagan de cuenta, era una especie de banco primitivo, si lo quieren ver así. Otra de las industrias fuertes que tenía esta región de la Odisea era la confección de telas y sobre todo telas finas, ¿sí? Eran muy buenos. Hagan de cuenta que eran la parisina de aquel tiempo. ¿Todo el mundo sabe qué es parisina? No, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los que somos mexicanos sí sabemos lo que es parisina. Era una tienda de telas. Todavía existe, creo que todavía existe la parisina, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que ellos eran la parisina de aquel entonces, pero ellos confeccionaban esas telas. Y una tercera industria importante tenía que ver con cuestiones de medicamentos, con cuestiones de la medicina. Eran las tres industrias fuertes. No era lo único a lo que se dedicaban, pero se podría decir que eran las tres áreas donde se fortalecía mucho esta región de la Odisea. Ahora sí, voy a leer y se van a dar cuenta que tiene mucho, gracias hermano, que tiene mucho de unión, de común, lo que les acabo de decir, a qué se dedicaban. Dice en el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, una vez más nos estamos presentando delante de ti para reconocer que tú eres el soberano. Tú eres el único que tiene estas perfecciones, Señor, infinitas. Nosotros no. Entonces, ayúdanos y permítenos el poder admirarte a ti. Enséñanos, por favor, a través de lo que fue la historia y que quedó escrito en tu palabra, a través de la vida de otras iglesias y que tú decidiste mostrarla también en tu palabra. Ayúdanos para que nosotros también hoy en día podamos vivir a la manera en que tú lo has dicho, Señor. Pero sobre todas las cosas, que tú tengas toda la gloria, la honra y el poder, Señor. Que así sea en Cristo Jesús. Amén. Ok, miren. El título de esta enseñanza es Un trono a pesar de la desgracia. ¿Sí? Ese es el título. Un trono a pesar de la desgracia. Esta es la 7ª carta que se le escribe a una iglesia. Esta es de la Odisea, también ahí en la región de Asia Central.
Y bueno, no es Asia Central, es más del este, oeste, ¿sí? Y se presenta primero el Señor Jesucristo, ¿sí? Él dice que es aquí el amén, es decir, donde se cumplen todas las promesas, el testigo fiel y verdadero, porque Él era el que presentaba al Padre. Era por medio de Él que se podía conocer al Padre, y Él entonces vino a dar testimonio, aunque ya no estaba presente en esta tierra en este momento en que Juan el apóstol escribe esta carta. Aún así, el Señor Jesucristo, cuando habla con Juan el apóstol, él sabe que sigue siendo un testigo del Padre, y no solo un testigo, sino fiel y verdadero, porque todas las palabras que Él va a decir y ha expresado son verdaderas en Él mismo y son fieles, son completamente unidas a la voluntad del Padre. Se dice que Él es el principio de la creación de Dios. No es que Él haya sido creado. Esta palabrita del principio de la creación es que en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O como también dice en Juan 1:1, en el principio creó Dios. En el principio era Dios. Ay, a ver, vamos allá, Juan 1. El texto más fácil es el que se me está yendo. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando se dice que Él es el principio, es porque en Él estuvo toda la creación. En Él fue hecha la creación. Y no solo, algunos dicen, es que Él es el principio, fue el primer ser creado. No, cuando habla del principio es que Él es el que tiene la preeminencia en haber hecho la creación. A eso se está refiriendo. Muy bien, esa es la carta de presentación del Señor Jesucristo. Y ahora pasa a dar a conocer lo que es la situación de la iglesia de la Odisea. Y normalmente él empezaba por algo bueno, reconocer algo bueno por las iglesias, pero aquí con la Odisea no hace eso. Él pasa directo y le dice: yo conozco tus obras. Ok, perfecto, Él sabe lo que hacemos, muy bien. Pero no necesariamente lo que hacemos significa que es lo que somos, no necesariamente. Habrá ocasiones que sí, pero la verdad es que hay ocasiones que no. A lo mejor nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no le engañamos. Así que yo conozco tus obras. Él es el que tiene esos ojos como llama de fuego. Es decir, todo hace un escrutinio, todo lo examina y nada se puede esconder delante de Él. Y le dice inmediatamente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Miren, otra de las características de la región de la Odisea es que en ella había unos manantiales donde salía agua y era transportada, pero el problema de esta agua era que esta agua era tibia. Yo he estado en zonas donde hay manantiales que sale el agua fría, agua normal, fría. Yo los conozco, yo he estado ahí, yo he visto cuando brotan de la tierra, ¿sí? Pero también, por decir, los que son de Camargo, los que han ido a Camargo, Chihuahua, y hablo de Camargo porque aquí hay varios de Chihuahua, y en Camargo hay una zona turística, ¿sí?, que se llaman Los Filtros. ¿Quién ha ido a Los Filtros? Usted ha ido a Los Filtros. ¿Cómo es el agua en Los Filtros cuando sale ahí arriba? ¿Cómo está? Caliente. Sale caliente el agua en Los Filtros. Y ya conforme va avanzando, pues poco a poco se va enfriando. Bueno, la cuestión de la Odisea es que el agua ni era fría ni era caliente. En la región brotaba un agua que era tibia. Pero el problema de esa agua es que se batallaba para consumir, porque daba asco.
esa agua. ¿Sí sabían eso o no? No sé si a ustedes les ha tocado alguna ocasión tomar el vasito con agua, o lo puedes tomar, a mí me ocurre, o lo puedo tomar caliente como cuando un café, o lo puedo tomar frío. Me gusta también, como ahorita está así, bien helada. Pero cuando me ofrecen agua tibia, no me gusta. No sé si a ustedes les ha ocurrido. El agua, así simplemente agua tibia, es más, la dejas en tu vehículo con el solazo y luego vas, la quieres agarrar y no se te antoja, ¿sí? No está hirviendo, pero tampoco se te antoja. Muy bien, aquí el Señor Jesucristo está aprovechando la condición de la región de la Odisea, donde había aguas que eran tibias, ni frías ni calientes, eran tibias, donde se utilizaba la industria textil, donde también se utilizaban los préstamos y donde también se desarrollaban medicamentos, ¿sí? Y estas características de la región de la Odisea las iba a aprovechar el Señor Jesucristo para poder narrar cómo era la iglesia de la Odisea. Y la primera sentencia inmediatamente, o su primer cargo, mejor dicho, es que, ¿sabes qué? Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En México tenemos una expresión, o tenemos varias expresiones, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor. Una de las expresiones que tenemos en México es que ni picha ni cacha, ni deja batear, ¿sí? O sea, o decimos, pues no es ni Chana ni Juana tampoco, ¿sí? O también decimos, muy ojón para hacer paloma y muy redondo para hacer huevo, ¿sí? Son varias expresiones que utilizamos los mexicanos, queriendo decir que no está en un solo punto, no se carga un solo punto. Y le dice el Señor Jesucristo, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una sentencia. La condición eran tibios. Dicho de otra manera, su vida práctica, sí tenían muchas obras, al parecer, la iglesia de la Odisea, pero en su vida eclesiástica, en su vida como iglesia, se conformaban con hacer las cosas, pero la verdad es que en el corazón de ellos había una frialdad, un ánimo en hacer y vivir las cosas, una frialdad en el corazón, como para expresar esa calidez. Sí, como muchas iglesias que hoy conocemos, que nos llenamos de actividades y todo el tiempo nos llenamos de actividades. Me acuerdo cuando nosotros llegamos a la iglesia hace 12 años, a la que estamos pastoreando ahorita, y se acercan unos hermanos que ya no están y dicen, es que aquí todo el mundo hacemos algo. Perfecto, qué bueno, ¿no? Todo el mundo hacemos algo. Pero eso de todo el mundo hacemos algo, a mí no me dice nada. Porque tú puedes hacer muchas cosas y sin embargo estar lejos de Dios. Eso era lo que le estaba ocurriendo a la iglesia de la Odisea. Sí, muchas cosas y sin embargo estaban lejos de Dios. Ese era su problema. Entonces el Señor Jesucristo les dice, te vomitaré de mi boca, como algo que te ha hecho daño, como algo que tiene un muy mal sabor, porque de hecho las aguas de la Odisea tenían mal sabor. Se batallaba para que fuera potable, para que fueran antojables, como algo que ya no estaba sirviendo bien. Te vomitaré de mi boca. Pero fíjense a quién se lo está diciendo. O sea, no le está diciendo al perdido de allá afuera. No. Le está diciendo a la iglesia. Te vomitaré de mi boca.
Y no sé si ustedes alcanzan a ver la magnitud y la gravedad de esta sentencia, pero yo como pastor lo veo como si fuera para mi iglesia, que el Señor Jesucristo nos viera como algo detestable y dijera: te vomitaré de mi boca. ¡Qué sentencia tan dura, dolorosa! Que el Señor le diga eso a una iglesia. Y las iglesias nos quedamos sentados, nos quedamos bien. Todas las iglesias nos sentimos bien. Todas las iglesias nos sentimos que estamos bien delante de Dios. Nadie vende su caballo por malo, dicen también en mi rancho. Y entonces continúa todavía el Señor Jesucristo, no ha terminado, con una iglesia que se había enriquecido por sus tres industrias: préstamos, telas, medicina. Entre la medicina muy conocida que había de ellos, de las más famosas, era un colirio, un liquidito que servía para desinfectar en ocasiones el globo ocular, ¿no? Y que con el paso de los días pueda ver mejor. Bueno, esta iglesia se había enriquecido. La zona era rica. Los asistentes a la iglesia, varios de ellos, eran ricos. Así que la iglesia era poderosa, económicamente hablando. Y ahora les dice una verdad en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sí, la iglesia de Laodicea se jactaba. Muchos piensan que si te va mal es porque estás mal delante de Dios. Bueno, puede ser, pero puede que no. Jacob era un hombre justo, temeroso de Dios, y le fue mal. O en el Salmo 73, el salmista no comprendía por qué él, si buscaba lo bueno, le iba bien, y a los que buscaban lo malo, que no les interesaba nada de Dios, les iba bien. Así que no es una regla. Pero en muchos lugares piensan que si te está yendo mal, es porque seguramente traes un pecado allí guardado. No necesariamente. Y si te está yendo bien, como en el caso de la Odisea, piensan: estamos bien delante de Dios porque nos está yendo bien económicamente. No necesariamente. Satanás también te da dinero, ¿sí? Satanás también te puede dar ciertos bienes. No dije bendiciones. Te puede dar ciertos bienes para entretenerte. Así que era lo que a ellos les estaba pasando. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oh, pero no saben que están muy cerca del precipicio. Y el Señor Jesucristo les va a declarar su verdadera condición. A estos que se creían más que los demás les dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo sé que ustedes estarán pensando ahorita: ¿por qué el pastor está predicando esto aquí en esta iglesia? ¿No sabe algo? No le sé algo. Pero yo les dije: espérenme, no se adelanten, no sean impacientes, ¿sí? Espérense. Ahorita, conforme vayan avanzando, se van a dar cuenta porque es que en la providencia del Señor elegí este pasaje. Ustedes espérense tantito, pero es que tengo que decirlo de lo que se trata. ¿Sí? Como el de anoche, me centré en 2, 3 textos, pero tuve que dar antes el contexto del pasaje para no salirme del propósito del pasaje. Aquí también tengo que estar dando el contexto para declarar el propósito correcto del pasaje y no equivocarme al estar dando la explicación, ¿sí? Es necesario hacer esto.
Ahí está. Es que quería hacer visual. Te vomitaré de mi boca. Muy bien. Ok. La declaración es, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Un desventurado es aquella persona que emprende las cosas y le va mal. Como diríamos, tiene mala suerte, pero la mala suerte no existe, pero le va mal. Y a esta iglesia, a pesar de que aparentemente estaba todo bien, era una desventurada, fuera de ventura. Era miserable porque no descansaban en la gracia del Señor, sino en su fuerza y en lo que ellos tenían. Y a pesar de que ellos podían haber tenido mucho dinero, el Señor Jesucristo, agárrense, les dice, eres pobre, ciego y desnudo. Las tres cosas que más caracterizaban a esa región, ellos se dedicaban a los préstamos, tenían dinero, a las telas, confeccionaban, ¿sí? De manera que todo el mundo ahí podía lucir, a la medicina, sobre todo el colirio, que era muy famoso en aquella región, iban y lo compraban. Pues el Señor les dice, eres pobre, eres ciego, y no importa cuánta tela tienes, ante mí estás desnudo. Como si no vistieras absolutamente nada. Tus ropas, tus telas no sirven para nada. El colirio que utilizas para que tus ojos vean, parece ser que no te ha servido nada, porque eres ciego delante de mí. Y estaban desnudos. Miren, en el 19:8, fíjense bien, en el 19:8, ahí en Apocalipsis 19:8 dice, esto es bien importante para la iglesia, habla de la iglesia, anoche la comenté, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es acciones justas de los santos. Si hay algo que Dios pide de su iglesia, es que esté vestida, pero vestida de Él, vestida de la santidad de Dios. Dice en Gálatas 3:27, vamos allá rápido, por favor, Gálatas 3:27. ¿Ya lo tienen? Bueno, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. A Dios le interesa, no en primer lugar esta vestimenta, sino su vestimenta. Que una iglesia esté revestida de Cristo, de la santidad del Señor. La iglesia de la Odisea, sí, tenía una industria pujante de telas, pero desnuda de Cristo. De hecho, si tú te acuerdas, cuando estás en Mateo, llegas a esa historia de las bodas, ¿sí? Y que el señor de la casa manda a sus siervos y dice, mándenlos a llamar a los invitados, tráiganlos, que ya está listo todo para la boda. Van y empiezan a excusarse y no quieren. Señor, no, pues vayan entonces por los demás, por los pobres, ciegos, cojos. Van, y había uno que no estaba vestido de fiesta, ¿se acuerdan? Y le dice el Señor, ¿y tú por qué estás vestido así? No tenía excusa, no sabía qué decir. Y le dice a sus siervos, saquen a este de aquí. Y uno se queda pensando, ¿fue crueldad? ¿Fue poca misericordia? No,
No, no, no, no, no. Esa parábola lo que te quiere dar a entender es esto. Se acostumbraba en aquel entonces, los que eran ricos, cuando mandaban a invitar a una fiesta, los que no tenían ropa para la fiesta, este hombre, el señor de la casa, él les podía proveer, si ellos lo necesitaban, de vestimenta adecuada para la fiesta, ¿sí? Era cuestión de que se lo pidieran. Y si había una persona allí desnuda, bueno, en este caso con ropas no adecuadas para la fiesta, era una ofensa para el señor de la casa, porque, oye, me debías haber pedido, yo soy el que te da, el que te puede vestir. Esta persona estaba sin las ropas adecuadas, fue una ofensa. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, yo puedo estar aquí sin estar arreglado, no hay ningún problema. Era una ofensa eso para el señor de la casa. De ahí que por eso lo manda a sacar. No era falta de misericordia, fue falta de arrepentimiento de aquella persona, pensando que podía estar en la fiesta de un gran señor a su propia cuenta y manera. Si hay algo que pide el Señor es que su iglesia esté revestida y que su iglesia pueda ver su propia gloria, porque nosotros éramos ciegos y sin embargo el Señor Jesucristo vino y nos dio la luz de su evangelio. 2 Corintios capítulo 4 nos dio Él nos alumbró con su evangelio, nos quitó lo ciego que teníamos, pero esta iglesia era ciega y desnuda. Una iglesia, cuando Cristo no está en la iglesia está espiritualmente desnuda. Así que lo que aparentemente a la iglesia y a la región de Laodicea la caracterizaban, jugó en su contra. No se vio en el sentido espiritual esas mismas características en la iglesia de Laodicea. Y entonces hay un llamado en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque a pesar de que ellos se sentían ricos, la verdad es que eran pobres delante de Dios. Cuando era oro refinado en fuego, no está hablando de ese oro que ustedes utilizan, sino de esa gloria que le pertenece al Señor, para que seáis rico en el sentido verdadero delante del Señor, y vestiduras blancas para vestirte, esas vestiduras que solo el Señor puede dar cuando salvan, y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, pero no con el colirio de las gotitas físicas, sino con el de la misma palabra de Dios. Hay un llamado, le está diciendo a la iglesia, hey, arrepiéntete, hey, si eres pobre, compra de mi oro, de mi gloria. Si eres pobre, perdón, si eres desnudo, yo te puedo cubrir. Si eres ciego, yo te puedo dar la vista con mi palabra, con mi gloria, con mi evangelio. Ese es el llamado. Pero noten ustedes, ¿a quién le está diciendo todo esto? Y esta es una pregunta que sí quiero que me contesten a una sola voz. ¿A quién le está diciendo todo esto? A la iglesia de Laodicea. ¿Le está diciendo a los que están allá afuera, perdidos? No. Esto es lo tremendo que le está diciendo a la iglesia de Laodicea. Una gran verdad, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego viene un texto que muy comúnmente se utiliza de forma equivocada. De hecho, la gran mayoría de los pastores, no todos, gracias a Dios, la gran mayoría de los pastores la utiliza de forma equivocada. Este es el texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la aplicación que comúnmente se da? Está el pastor, está predicando y le dice a los que no son salvos: mira, el Señor está ahorita a la puerta de tu corazón, le dice. El Señor está ahorita a la puerta de tu corazón y Él está tocando la puerta de tu corazón. Si tú le abres la puerta en este momento, Él promete que va a entrar a tu corazón y va a cenar contigo y vas a ser su hijo. Normalmente esa es la aplicación que se da, ¿verdad que sí? Nuevamente, ¿a quién le está diciendo esto el Señor Jesucristo? Díganlo, respóndalo a una sola voz. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. ¿Se lo está diciendo a los perdidos de allá afuera? No. Esto es lo tremendo. Se lo está diciendo a la iglesia, porque Cristo no vivía en la iglesia. Habían sacado al Señor Jesucristo de la vida de la iglesia. Me estoy escuchando. Esto es lo tremendo, mis hermanos. Nos reunimos en el nombre de Cristo y en muchas iglesias podemos ser 100, 500, 1000, 3000 personas reunidas en el nombre de Cristo sin Cristo. Yo sé que la palabra que voy a usar ahorita se relaciona mucho con los pentecosteses, pero en este caso ellos tienen razón. Te das cuenta que no hay unción. ¿Sí? Te das cuenta que el Espíritu no está allí. Y eso es triste y al mismo tiempo revelador. Iglesias donde hay mucha actividad, iglesias de 500, de 2000 personas, hay dinero, hay todo menos Cristo. Esta era una iglesia así, la de la Odisea. Estaba sin Cristo. No, mis hermanos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, no se le aplica al corazón. He aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo, no cometan ese error. Es el Señor Jesucristo que le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo estoy a la puerta, y no la del corazón. No la del corazón, a la puerta de la iglesia. Habían sacado a Cristo de la iglesia. Era una iglesia sin Cristo, lo dejaron afuera. Una iglesia sin Cristo. No estoy hablando de los perdidos de allá. No está hablando de ellos. La iglesia había sacado a Cristo y Cristo estaba acá afuera. Déjenme. Cristo estaba acá afuera. ¡Ey! Falto yo. Digo, no estaba haciendo tampoco eso, ¿verdad? Estoy nada más comenzando a hacer una imagen, pero Cristo no estaba haciendo tampoco eso. Pero lo habían sacado fuera. ¡Ey! Cuando Él está tocando la puerta, no está tocando la puerta del corazón, está tocando la puerta de la iglesia. La iglesia lo había sacado. ¿Están entendiendo eso, mis hermanos? La gravedad de ese asunto. Y hoy muchas iglesias están viviendo así. Iglesias de Cristo sin Cristo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me sentaré con mi Padre en su trono. Aquí es donde llego al último tercio de la enseñanza. Yo les decía que no se desesperaran. Fíjense bien. No voy a leer todo porque me voy a llevar tiempo, pero sí les voy a ir indicando. Sí, les voy a ir indicando. En este versículo 21, en adelante, fíjense bien cuántas veces aparece la palabra trono.
El Señor Jesucristo está terminando este mensaje, esta carta a la Odisea, diciéndole en el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Van 2 veces. Y luego en el 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono, cuando Juan fue llevado allá arriba. En espíritu, allá al cielo, ¿sí? Había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, ya van 4 veces. Versículo 3, a la mitad, y había alrededor del trono un arco iris. Versículo 4, y alrededor del trono, versículo 5, y del trono, y luego a la mitad, y delante del trono, y luego en el versículo 6, al principio, y delante del trono, y a la mitad, y junto al trono, y alrededor del trono, y luego en el versículo número 9, a la mitad, y al que estaba sentado en el trono, en el versículo 10, a la mitad, que estaba sentado en el trono, en el versículo, también en el mismo 10 al final, y echan sus coronas delante del trono. Luego capítulo número 5, versículo 1, a la mitad, estaba sentado en el trono, en el versículo número 6, y miré y vi que en medio del trono, ¿sí? Y luego en el versículo 7, también a la mitad, al final, en el versículo 7, en el trono. En el versículo número 11, también a la mitad, alrededor del trono. En el versículo 13, a la mitad, hay que estar sentado en el trono. Fíjense bien, les voy a contar cuántas veces aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 veces aparece la palabra trono entre el final del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. ¿Qué quiere mostrar esto? O sea, Juan empieza a ver estas visiones, se le da estos mensajes a las 7 iglesias y luego ve una puerta abierta en el cielo y le dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, y empieza a ver él, lo primero que ve es un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y empieza la descripción. ¿Sabes qué, mis hermanos? ¿Saben qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que he estado viendo acerca de la Odisea y las demás iglesias que están escritas ahí? Mira, no importa lo que suceda en la tierra, Juan se debe haber sentido un poco o mucho apesadumbrado, porque de las 7 iglesias solamente 2 tuvieron buenas descripciones sin quejas de parte del Señor, las otras 5 con quejas de parte del Señor, y la última fue la peor, la de la Odisea. Juan debió haber quedado apesadumbrado, pero el Señor todavía no le había mostrado todo. Faltaba la parte más importante, todo lo que iba a empezar a revelar acerca del Señor y lo que iba a suceder. Pero ¿sabes qué? A pesar de la maldad, a pesar del pecado, a pesar del rechazo de las personas, Dios sigue estando en su trono. Él sigue reinando. Yo puedo ver que en mi iglesia no somos perfectos. Yo puedo ver que en un sentido muy general la iglesia de Dios en este momento está pasando por una crisis espiritual muy importante. Pero a pesar de eso, Dios sigue estando en su trono.
yo puedo ver que están los ataques. Por decir, voy a hablar de México, ¿sí? Que es donde yo vivo, donde yo me desarrollo, ¿sí? Nuestro gobierno, desde Andrés Manuel hasta ahorita la que está también Claudia Sheinbaum, es anticristianos completamente. A los niños desde chiquititos, los libros de texto gratuito ya no debería ser libro de texto, debería ser libro de sexo gratuito. Son libros que sean son enseñanzas en que los niños lo están hipersexualizando. A la familia se le está destruyendo. Ahora, si tú quieres estar con un perro, es tu familia, ¿sí? Si tú te quieres casar con una vaca, esa es tu familia. Hombre con hombre, esa es familia. Y yo les decía anoche, no importa en qué país estemos, aún sobre la cultura de la sociedad, primero es Dios. Primero es lo que dice su palabra. Y si esto va en contra también de lo que se enseña en Estados Unidos, pues a lo mejor al rato va a venir el ICE y ya nos van a dar permiso de volver a entrar a Estados Unidos. Pero ¿qué le hago? Esa es la verdad. No hay nada que esté encima de la Biblia. Dios estableció el gobierno, pero el gobierno no está sobre Dios. Satanás no tiene el imperio. Mis hermanos, el que tiene el imperio es nuestro Dios. Y a pesar de todas las vicisitudes que Juan estaba viendo y le tenía que escribir a las iglesias, a las 7 iglesias, a pesar de todo eso, Dios ahora le va a mostrar, Juan, ¿sabes qué? Aún con todo eso, yo sigo gobernando. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. No importa lo difícil que nosotros veamos la situación, Dios sigue gobernando. Y si alguna iglesia quiere vivir pensando que está en Cristo y no está en Cristo verdaderamente porque lo sacaron, ¿saben qué? Dios sigue gobernando. Y si el gobierno quiere portarse de manera autoritaria con el pueblo de Dios, ¿sabes qué? Aún así Dios sigue gobernando. Ese es nuestro Dios. Juan había visto esto de la iglesia de la Odisea y de las demás iglesias. Y dice en ese versículo, en el 4:8 a la mitad, dice que estaba al que le están refiriendo al que estaba sentado en el trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No, Satanás no es el Todopoderoso. Tiene un poder muy limitado. Más que nosotros tiene poder, sí, más que nosotros tiene poder. Pero definitivamente nunca como el de Dios. Es el de Él. Y luego dice el versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No importaba lo que estuvieran viviendo las iglesias. Digo, sí importa en cuanto a nuestra vida, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Pero en cuanto al gobierno y a la autoridad del imperio, le siguen perteneciendo al Señor, mis hermanos. Y es a Él al que nos debemos. Él es verdaderamente nuestro Rey. Y luego llegas al capítulo 5 y en el versículo número 6 a la mitad, el que estaba en el trono dice, estaba en pie un cordero como inmolado. Y luego en el versículo número 9 lo amplía más todavía a la mitad y dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y si eso es poco, en el versículo 12 dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Mis hermanos, yo sé que el caso de la Odisea no es el caso del buen pastor. Gracias a Dios por eso. Pero la lucha sí existe en todo el mundo donde esté la iglesia, y que podemos caer y resbalar, cuidado, pero sobre todas esas cosas entendemos que Él sigue estando, en el trono está ese cordero que fue inmolado y al que nosotros nos debemos, y el que sigue gobernando, y el que por su gracia nos ha llamado. Por eso el llamado no lo hizo al que estaba allá afuera o al que estaba allá entre el monte. No, le dice a la iglesia, le toca la puerta. Yo soy el que está llamando, yo soy el rey. Claro, el arminiano no va a decir eso. El arminiano va a decir que es la puerta del corazón y yo le abro el corazón. Pero si te das cuenta cuál es la condición del pecado del ser humano, dices, el ser humano no tiene forma, está muerto, está ciego, es esclavo de Satanás, ¿sí? Esclavo del pecado, está lisiado, está inválido, encadenado. Es que no le está diciendo a ese tipo de personas, le está hablando a la iglesia. Él es nuestro rey. Él es el que tiene todo el imperio. Mis hermanos, ¿respetemos el gobierno? Claro. Pero el gobierno no tiene el imperio. Satanás no tiene el imperio. Y a pesar de cómo es el ser humano, el Cordero fue el que murió para hacernos a nosotros. Nos redimió, dice en ese versículo 5:9, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nosotros, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es la verdadera situación de una persona en la que Dios reina, en la que el Señor le ha rescatado. No, ya no somos pobres, ya no somos ciegos, ya no somos desnudos. Ahora somos pueblo de Dios. Gloria a Dios. Muy a pesar de nosotros mismos. Eso es gracia. Que el que está gobernando dice, yo te voy a redimir, yo te voy a rescatar. Tú no puedes hacer nada. Eres un pobre, ciego, desnudo, desventurado, miserable. Tú no puedes hacer nada. Yo te voy a rescatar. Yo tengo todo el poder para hacer que tú seas una persona limpia, que ahora vea, viva, digna, reyes, sacerdotes, para el Señor. Ese es nuestro Dios. Así nos rescata. Él es el Cordero, Él es el que hizo todo. Las personas, las iglesias, los perdidos no podían. Fue el Señor el que nos rescató. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Ese es nuestro Dios, hermanos. A Él nos debemos. Y si hoy nosotros estamos aquí, no es porque tú y yo hayamos sido buenas personas. Es porque Él nos rescató, a pesar de nosotros mismos. Por eso les decía, espérense tantito, no coman ansias. Porque les decía, ustedes, ¿por qué me compara con la iglesia de la Odisea? No era la cuestión de comparar con la iglesia de la Odisea.
era ver lo que Dios hace a pesar de las circunstancias. Él sigue estando en su trono, mis hermanos. ¿De acuerdo? Padre Santo, gracias, porque definitivamente cuánto nos falta a nosotros, especialmente a mí, tu siervo, Señor. Yo soy el primero que tiene que decir, me falta mucho. Sé, Señor, que muy probablemente habrá algunos que no han sido salvados, que saben que son pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables por el pecado. Y te digo a ti que estás aquí presente, hombre, mujer, tal vez esta es tu condición. Te voy a decir lo que dijo el Señor Jesucristo: arrepiéntete, arrepiéntete, porque este Cordero que salva, si tú crees en Él, este Cordero también tiene una ira y también se va a vengar. Se va a vengar de sus enemigos en el infierno. Pero este es un Cordero que en este momento, si tú crees en Él, si tú te arrepientes, si tú pides perdón, con su sangre también te puede rescatar y hacer pueblo para Dios. Tienes que reconocer quién eres. Tienes que pedirle perdón a Dios. Arrepiéntete. Señor, yo te ruego que tú les ayudes. De ti viene la fe, de ti viene el arrepentimiento. Ten misericordia de ellos, que se arrepientan, Señor. Y nosotros, que en su momento nos rescataste, Señor, a pesar de todas las circunstancias, tú sigues reinando, tú sigues estando en el trono. Juan veía todas las vicisitudes, todos los problemas, y tú le mostraste que gobernabas con todo eso. Así, Señor, ayúdanos a nosotros también a creerlo. Aún y con todos los problemas que nosotros veamos en este mundo, saber que tú sigues gobernando, Señor. Tú eres nuestro Rey. Y entonces te alabamos y te bendecimos. Gracias, mi Cristo, por lo que hiciste por nosotros. Lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios